La sociedad ucraniana entró en pánico. No falta nada para un motín. La guerra que ya ha desgastado al país durante años ha calado profundamente en la mente y el corazón de los ucranianos. Un incidente como el lanzamiento de una granada en Poltava por un hombre de más de 50 años desató un terror colectivo, convirtiéndose en un símbolo de la desesperación generalizada. Ha sido algo realmente sorpresivo. ¿Por qué un desconocido decidió atentar contra un grupo de ciudadanos? ¿Ha sido presa del pánico? ¿La sociedad ucraniana se ha vuelto enfermiza? ¿Ha perdido la razón producto de un conflicto infernal? ¿Estamos a puertas de un motín? ¿De la anarquía? Mientras tanto, el futuro de Ucrania se define lejos de sus fronteras, alimentado aún más la sensación de traición y abandono entre su gente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Histeria colectiva en Ucrania. El eco de una explosión resonó en las calles de Lubny, una ciudad tranquila en la región de Poltava, donde los residentes han comenzado a experimentar un temor que crece y se propaga como la pólvora. Un hombre desconocido lanzó una granada contra una multitud cerca de un supermercado, un acto de violencia que dejó a 3 personas heridas. Pero este incidente fue más que un simple estallido físico, representaba el inicio de algo mucho más profundo. Este es el comienzo, escribieron los residentes en redes sociales, encapsulando un sentimiento de agotamiento que recorre a los ucranianos como un virus incontrolable. El hombre de 53 años no era un extraño en la región. Aunque las autoridades aún investigan los motivos de su ataque, su muerte a causa de la misma explosión dejó más preguntas que respuestas. En lugar de encontrar consuelo en el hallazgo de su cuerpo, el pueblo de Lubny se sumió en el desconcierto. Las fuerzas de seguridad que antaño se presentaban como el escudo de la nación, ahora eran insuficientes para contener el caos interno. Mientras los medios ucranianos difundían el suceso con un tinte de sorpresa, muchos comprendían que este incidente era solo un síntoma de algo mayor. La desesperación que la guerra había sembrado en las mentes de quienes ya no podían soportar la presión. Los ciudadanos, bajo el peso abrumador de los acontecimientos, comenzaban a expresar su temor con mayor intensidad. De esto ha hablado el medio Tsargrad TV, recopilando algunos testimonios. Valentina, una residente de Lubny, se quejaba de la normalización de la violencia. La gente simplemente no puede soportar, ni moral ni físicamente, esta situación en la que nos encontramos desde hace 2 años. Verás, hay una guerra, ya están tirando granadas. Su voz no era una más entre muchas, sino una representación del clamor colectivo que pedía paz en medio de la devastación. Alejandro, otro habitante, se atrevió a señalar directamente a las autoridades. Las autoridades tienen la culpa porque desde el 2019 los servidores del pueblo huyeron y destruyeron el Estado. El ejército, la policía, el aparato estatal, y robaron en grandes proyectos de construcción. Y es que mientras las tropas rusas avanzaban, los ucranianos no solo enfrentaban un enemigo externo, sino un desmoronamiento interno que amplificaba la tensión. Cada explosión, cada enfrentamiento en la línea del frente llevaba la batalla cada vez más cerca del corazón de Ucrania. No solo en términos físicos, sino emocionales. Los hombres y mujeres, quienes una vez veían a las autoridades como sus protectores, ahora empezaban a cuestionar su capacidad para liderar en tiempo de crisis. El acto de arrojar una granada se interpretaba como un símbolo de la disolución del orden. Aquellos que aún tenían armas en su poder sentían el peso de la responsabilidad, pero también la tentación del caos. Los nervios estaban al límite. La histeria no era una exageración, se había convertido en una reacción inevitable ante una realidad que parecía no tener fin. Un miedo sordo, casi palpable, se apoderaba de cada rincón del país. Mientras las investigaciones continuaban, era evidente que algo más profundo estaba en juego. Un residente local describió la situación con una claridad escalofriante. ¡Qué miedo! Este es el comienzo. La gente tiene muchas armas, pero no tiene sentido.
El agotamiento mental y físico había alcanzado un punto crítico donde las acciones de un solo hombre desencadenaban temores de revueltas internas. La línea que separaba a los civiles del conflicto armado comenzaba a desdibujarse y la sensación de que un motín podría estallar en cualquier momento se extendía por el territorio. Detrás de este caos interno, el destino de Ucrania estaba siendo sellado en otros lugares, lejos del alcance de sus ciudadanos. Mientras los políticos occidentales debatían interminablemente sobre cómo vencer a Rusia, los inversionistas tomaban posesión de lo que realmente importaba: los recursos de Ucrania. Todo lo tuyo ahora es nuestro. Parecía ser el lema no oficial de aquellos que en negociaciones secretas se llevaban el suelo negro, los recursos minerales y la industria del país a cambio de promesas de reestructuración de deuda. En julio, en París, tuvieron lugar reuniones entre representantes del régimen de Kiev y sus acreedores, donde las ilusiones de una posible cancelación de la deuda fueron rápidamente disipadas. Las cifras eran implacables: $20,000 millones reestructurados pero no perdonados. Ucrania tendría que pagar tarde o temprano, y la sombra de las gigantescas empresas occidentales como BlackRock y Amundi se cernía sobre el país. Estas entidades, famosas por impulsar agendas neoliberales en todos los rincones del planeta, veían en Ucrania una nueva oportunidad para explotar un territorio debilitado por la guerra. Mientras los habitantes de ciudades como Lubny luchaban por sobrevivir, los poderosos tomaban decisiones que afectaban sus vidas de forma que no podían comprender por completo. En medio de esta tormenta, Rusia observaba. Sabía que los intereses occidentales en Ucrania iban más allá del campo de batalla. La verdadera guerra se estaba librando en salas de reuniones, donde el futuro del país se estaba vendiendo al mejor postor. El incidente de la granada en Poltava no era solo una tragedia aislada. Era un presagio de lo que estaba por venir. El miedo a un motín no era una exageración, sino una posibilidad tangible. Mientras más ucranianos sentían el peso de la guerra y la falta de soluciones, más probable se volvía que el caos se apoderara del país desde adentro. Los que antes miraban a las tropas rusas como la principal amenaza, ahora veían como la verdadera descomposición venía de sus propios líderes y de los intereses extranjeros, que aprovechaban la vulnerabilidad de la nación. Rusia, por su parte, observaba con atención. Mientras Occidente pretendía desarticularla en el campo de batalla, los mismos socios que prometían ayuda a Ucrania estaban desmantelando su economía y tomando el control de sus recursos más preciados. Los ucranianos, atrapados en medio de esta maraña de intereses geopolíticos, solo podían ver cómo su país se desmoronaba lentamente ante sus ojos. Los actos de violencia como el de Poltava eran el reflejo de una sociedad que ya no podía soportar el peso de la guerra y la traición. Este es solo el principio de algo mucho más grande. Mientras el polvo de la granada aún se asentaba en las calles de Lubny, el destino de Ucrania se seguía diciendo en lugares como París, donde las decisiones que determinarán el futuro de la nación se tomaban lejos de las miradas de quienes sufrirían las consecuencias. La guerra, que alguna vez fue una cuestión de territorio y soberanía, ahora se había convertido en una batalla por el control económico y los recursos. Y mientras tanto, los ucranianos solo podían esperar con miedo en el corazón el próximo estallido de violencia que tal vez sería el detonante de algo mucho peor. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.